Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 675 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene hoy, cuando Dios prueba lo que más amas. Continuamos en Génesis junto a César Vidal, una enseñanza que confronta fe real, dolor real, obediencia total. Vení a descubrir qué pasa cuando Dios toca lo que más amas. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya, podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, hoy tenemos una porción un poco extensa, pero es de estas partes de Génesis en que tiene que ser un poquito más extensa para poder captar todo el pasaje. Una de las ventajas que tiene la exposición, la enseñanza de la Biblia de manera expositiva, capítulo por capítulo y versículo por versículo, es que evita decir muchas tonterías y sobre todo permite ver todo el contexto de los personajes y de la enseñanza. Por ejemplo, hay gente que diría que Abraham se lo pasó de lo más bien durante toda su vida, fue un personaje que no recibió nada más que bendiciones, que se enriqueció muchísimo porque tenía fe en Dios y al final de su vida Dios le puso una prueba. Esta es una lectura que se repite mucho, es falsa de arriba a abajo. Voy a hacerles simplemente un repaso de lo que ha sido la vida de Abraham, porque Abraham, por lo menos antes de llegar al sacrificio de Isaac, ha pasado por 7 pruebas importantes. Primero, Abraham es un personaje que deja todo. Dios le dice que va a salir de la tierra de sus padres, de la tierra de su familia, de su parentela, y deja todo. Abraham es un personaje que comienza el relato que conocemos en Génesis con el exilio. Llega hasta la tierra prometida, pero aquí viene la segunda prueba. Se desata un hambre. No llega a una tierra que emana leche y miel, como después dirá Dios a Moisés antes de entrar en Canaán. Llega a una tierra donde hay una hambruna y tiene que volver a exiliarse a Egipto. Es una segunda prueba y tuvo que ser una prueba difícil, porque apenas has llegado a un país donde se supone que Dios te manda y tienes que salir porque hay una hambruna. Tercero, llega a la nueva tierra, pero tampoco hay paz. Nada más llegar, a Sara la secuestran los funcionarios del faraón. Y aquello podía haber terminado muy mal. De nuevo, vuelve a salir de aquella tierra. Y al no muy mucho tiempo y después de tener problemas los pastores de Abraham y los pastores de Lot y decidir cada uno a dónde va, más bien Lot decide que va a Sodoma, se produce la famosa expedición de los 4 reyes, Lot es secuestrado y Abraham tiene que jugarse todo para ir a rescatar a Lot. Y como vimos en su momento, después de rescatar a Lot, pasar bastante miedo, porque de pronto se da cuenta de que a lo mejor los reyes que han venido contra Sodoma y Gomorra pueden decidir desatar represalias contra él porque ha atacado la retaguardia de su ejército y ha rescatado, entre otros, a su sobrino. Cuarta prueba. Quinta. En un momento determinado, y esto es bastante desagradable cuando tienes cierta edad, pero supongo que con la edad de Abraham todavía tenía que ser más desagradable, Abraham pasa por la circuncisión. Tiene que circuncidar a sus hijos y al mismo tiempo también se circuncida toda la gente que está con él. Insisto, es una operación bastante desagradable e incluso hoy en día con anestesia. Supongo que en esa época con un cuchillo de pedernal y con la edad que tenía Abraham no debió de ser nada grato. Sexto, vuelve a sufrir otro secuestro de Sara en manos de Abimelech. Séptimo, tiene que dejar ir a Ismael y a Agar porque el conflicto matrimonial que hay es un conflicto en el cual Dios le dice, haz caso a Sara y efectivamente deja que despida a tu hijo Ismael y a tu criada y concubina Agar. Al menos 7 pruebas. Añadan a esto los problemas cotidianos. Sara protestando porque el niño Ismael molesta a mi niño,
Agar despreciándome porque ella se ha quedado embarazada y yo no me he quedado embarazada. En un momento determinado, Abraham teniendo roces quizá con Sara, porque deberías decir que eres mi hermana, no sea que los funcionarios del faraón me hagan algo, y si dices esto, lo mismo, hasta sacamos dinero del engaño, etcétera, etcétera, etcétera. La vida de Abraham no ha sido fácil. Y si alguien piensa que el mensaje es, tú proclama, confiesa, etcétera, con fe que todo va a ir bien y va a ir bien, y vas a acabar rico como Abraham y no vas a tener problemas, esa persona ignora lo que dice la Biblia sobre Abraham. La vida de Abraham no es una vida fácil. Y además no es una vida de acumular. Podía tener rebaños, podía tener metales preciosos para realizar transacciones económicas, pero no tiene ni un palmo de tierra propio donde poner el pie. Si cualquiera de ustedes tiene una vivienda propia, ya tiene más que lo que tenía Abraham. De manera que esto es algo bastante claro. Y en ese momento, después de que Abraham lleva décadas pasando por pruebas, no es que al cabo de la riqueza, de los años, etcétera, Dios decide ponerle una prueba y entonces Abraham sale bien. No, esto es la consumación de toda una vida de trato íntimo con Dios, en una vida además en la que Abraham ha respondido en obediencia, llega a la prueba 7+1. Es decir, la octava prueba. Ustedes saben, lo hemos visto en otros libros de la Biblia, que muchas veces en vez de 7 aspectos acaba apareciendo un 7+1, el 8, que es como la superperfección. Y en este caso la idea es bastante clara. El texto dice de la manera siguiente, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? La respuesta de Abraham en hebreo es una respuesta muy significativa, porque dice que él contestó, Vayomer, respondió, Hineni. Eso se podría traducir como heme aquí, que es una buena traducción, o literalmente aquí estoy. No es un personaje que elude, que intenta no comparecer delante de Dios, sino que la respuesta de Abraham es una respuesta absolutamente en obediencia. Abraham, aquí estoy, para lo que quieras, presente, Señor. Yo estoy para lo que me digas. Y es una respuesta de obediencia. Y lo que Dios le dice a continuación es tremendo, porque, voy a leerlo primero en hebreo, pero luego lo voy a traducir, obviamente, porque dice, Kachna, toma, por favor, et benja, a tu hijo, y fíjense cómo lo dice, et yehideja, tu único, asher ahabata, al que amas. Y define de una manera clarísima, et Ishak, después, a Isaac. No te deja ninguna duda sobre lo que quiero de ti. Coge a tu hijo. ¿A cuál? Al único. Aquí no hay una confusión entre va a ser Ismael o va a ser Isaac. Es el único, el que tú consideras como el hijo único, porque es a través del cual va a venir la promesa. A Isaac, al que amas. Y cuando Dios quiere algo de nosotros, suele ser muy claro. Y aquí, desde luego, la idea es clarísima. Echa mano de tu hijo, toma ahora, traduce aquí. En realidad, el texto es muy interesante en hebreo, porque dice, toma o coge, por favor, Dios dirigiéndose a Abraham y pidiéndoselo, por favor, a tu hijo, tu único, Isaac, al que amas. No hay duda de lo que quiero. Y además, por si hay alguna duda, ve a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay quien dice que Moría es el equivalente al monte Sión, sería el monte de Jerusalén sobre el que se levantaría el templo. Puede que sí, puede que no, es algo absolutamente secundario. Lo cierto es que Dios señala lo que quiere, y lo que quiero es que me ofrezcas a tu hijo, al único, a Isaac, al que amas, en holocausto. Y ya te diré dónde lo tienes que ofrecer. Ahora, es tremenda la respuesta de Abraham. Recuerden ustedes, rebobinen un poco el episodio de Sodoma y Gomorra. Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque el mal ha llegado hasta mí, voy a ver si se corresponde con la realidad, voy a arrasar todo.
E inmediatamente Abraham intercede delante de Dios para que no destruya Sodoma y Gomorra. A Abraham se le hace insoportable la idea de que Dios pueda arrasar desde el aire Sodoma y Gomorra. Pero cuando Dios le dice, ofréceme en holocausto a tu hijo, Abraham no regatea con Dios. Abraham no le dice, pero hombre, ¿cómo vas a acabar con mi hijo con lo que nos ha costado tener al niño? Que me he pasado décadas esperando que llegara el niño. ¿Cómo es posible que te entre esto en la cabeza? No, la respuesta de Abraham es la obediencia. No intentar ver cómo llegamos a un acuerdo. ¿Te lo has pensado bien, Señor? ¿Cómo tú, que eres tan justo, vas a destruir a un niño que ahora mismo es un mocetón, ya no es un niño pequeño, es un hombre? Ahora que efectivamente se ve que puede sucederme, ¿cómo le vas a quitar la vida? No discute. Y sabe que todo está en manos de Dios. El libro de los Hebreos, vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, y versículo 19, aclara que la respuesta de Abraham estaba vinculada con el hecho de que creía que Dios era omnipotente. Hebreos capítulo 11, y versículos del 17 en adelante, Hebreos 11 del 17 en adelante dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Cuando Abraham escucha lo que Dios le tiene que decir, lo que piensa en ese momento no es que la historia se termina, es que Dios se ha vuelto loco, es que yo no sé ya lo que oigo. Piensa que de alguna manera Dios va a saber solucionar esa situación. Sí, es posible que efectivamente lo ofrezca en holocausto, pero a pesar de que lo voy a ofrecer en holocausto, si Dios quiere, lo puede levantar de entre los muertos. Y de la misma manera que ha conseguido casi levantar de entre los muertos la capacidad de concebir de Sara, o mi capacidad para engendrar, puede levantar otra vez a Isaac. Y Abraham obedece. Y dice lo siguiente a partir del versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora fíjense en la descripción de la escena porque es muy importante. Abraham lleva a 2 siervos. Pero es el que corta la leña, el que se levanta y el que dirige la expedición. Y en ese sentido está obedeciendo él mismo y llevando todo el cargo, con el corazón totalmente aplastado. Cuando dice en el versículo 4 que al tercer día Abraham alzó los ojos, es porque llevaba 3 días de camino con la mirada totalmente clavada en el suelo. Lo típico de la persona que no puede con lo que tiene encima, que está obedeciendo, que no sabe lo que va a suceder, pero aquí todo indica que va a degollar a su hijo sobre un altar y luego lo va a quemar completamente, que es lo que significa la palabra holocausto, y que por supuesto mientras va caminando hacia ese monte Moría, no va nada más que reflexionando sobre lo que ha sucedido. Y debieron de ser 3 días muy duros, en los cuales te planteas cuál es el sentido de lo que me ha pasado durante décadas. ¿Por qué tengo que sacrificar a mi hijo? ¿Qué me quiere enseñar Dios con una prueba de este tipo? ¿Por qué tengo que desgarrar mi corazón, como en estos momentos siento que se desgarra? ¿Cómo encaja el hecho de que el Dios que yo he conocido y que me ha guiado durante décadas, ahora me pida que sacrifique lo que más amo y lo que he estado esperando durante décadas? ¿Por qué aquel ser que tiene que ser la fuente de mi mayor felicidad, mi hijo que finalmente ha llegado, ahora lo tengo que sacrificar, y eso es lo que me está produciendo el mayor dolor? Y durante 3 días no levantas la cabeza del suelo porque sinceramente no eres capaz de levantar la cabeza de mirar el suelo. Y al cabo de 3 días llegas y entonces alzas los ojos.
Lo que sucede a continuación está a la misma altura de lo que estamos viendo ahora. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. La escena, de nuevo, es una escena fácil de imaginar, pero está muy cargada de sentido. Llega con los dos siervos. Quizá uno de los dos siervos era el mayordomo Damasceno Eliezer, el otro a saber, hay quien dice que el otro hasta podría ser Ismael. En cualquier caso, los deja aparte y dice: bueno, mi hijo y yo vamos a ofrecer el holocausto, a adorar, y luego volvemos. Y entonces Abraham carga con la leña, que era bastante leña, porque tenía que servir para quemar totalmente la ofrenda, que es lo que significa holocausto, totalmente quemado. Es el significado de la palabra, y la puso sobre Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Lo del fuego tiene una enorme lógica, no había aparatos para encender fuego, de manera que normalmente llevabas el fuego contigo. Esto puede parecer increíble hoy en día, pero ha sido así durante milenios. Y el hijo inmediatamente se da cuenta de algo que es evidente. Dice: papá, sí, ¿dónde está el cordero? Porque es que yo llevo aquí la leña, tú llevas el fuego y llevas el cuchillo del sacrificio, y el animal para el holocausto, ¿dónde está? Pregunta muy lógica. Isaac podía ser joven, pero no era tonto. La respuesta de Abraham no tranquiliza nada, porque dice: bueno, Dios se va a proveer de cordero para el holocausto. Bueno, pues si papá lo dice, y siguen juntos. Llegan al lugar, y entonces Abraham toma una serie de piedras, que era lo habitual, y con las piedras levanta el lugar del sacrificio. No era un gran edificio, pero sí era un lugar que sobresalía algo del suelo para poder colocar al animal, sacrificarlo y quemarlo, y que subiera el humo. Y efectivamente levanta el altar, coloca la leña y a continuación ata a Isaac y lo pone sobre el altar. E Isaac obedece. Isaac ha captado totalmente lo que sucede. Y de pronto se da cuenta de que él va a ser la víctima. Y no hay una palabra de protesta. Isaac ha aprendido la obediencia de ver la obediencia de su padre. No se le ocurre decir: papá, tú te has vuelto loco, ¿no? O sea, tú estás tonto, papá, ¿qué haces atándome? Tú con los años que tienes ya no riges, papá, vámonos a casa. Esto se lo voy a decir yo a mamá y te vas a enterar cuando vuelvas. No, la reacción de Isaac es la obediencia que ha aprendido en su padre. Los hijos, en muchísimas ocasiones, por supuesto, razonan por su cuenta y actúan por su cuenta, y es bueno que así sea, pero en muchísimas ocasiones aprenden determinadas conductas de lo que ven en sus padres. ¿Qué había visto Isaac en su padre? La obediencia a Dios. ¿Qué había visto a lo largo de los años? Porque aquí Isaac andaba ya por los 30 años, no vayan ustedes a creer que era un niño o un teenager o un jovencito. Estamos hablando de un hombre hecho y derecho. Lo que había visto es que su padre había ido caminando, por lo menos lo que le había visto, siempre obedeciendo lo que Dios le había dicho. Y si además mamá le había contado cuando salimos de la tierra de Ur, porque Dios se lo dijo, cuando bajamos a Egipto, etcétera, sabía que era un hombre obediente y reacciona de la misma manera. Y cuando su padre lo ata, ni una palabra de protesta, y cuando su padre lo coloca atado sobre el altar, aquí es evidente quién va a ser la víctima, y voy a ser yo, ni una palabra de protesta. Y en ese momento Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dice el versículo 11:
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: Hineni, heme aquí, aquí estoy. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh en hebreo. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Abraham, no sacrifiques al muchacho, no al niño. Generalmente en las representaciones del sacrificio de Isaac aparece una criatura. Yo supongo que porque la gente piensa que si tenía más de 14 o 15 años, a buenas horas le iba a atar su padre y a colocarlo en el altar. No, es un hombre hecho y derecho. El muchacho, no el niño. Y efectivamente, cuando lo va a sacrificar, en ese momento el ángel de Jehová, el propio Jehová, le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no lo hagas nada, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único. Y en medio de una situación como esa, en la que no rehusamos a Dios nada, porque obedecemos totalmente a Dios, ¿qué sucede? Que Dios provee. Y como dice aquí, el nombre del lugar, a partir de entonces se conoció como Jehová Jireh, es decir, Jehová proveerá. Y de hecho se convirtió en un refrán que era: en el monte de Jehová será provisto. Cuando llegas al monte y es el monte de Jehová, nunca faltará provisión. Dios siempre hará provisión. No solamente eso, a continuación Dios lo que hace es que vuelve a confirmar las promesas. Versículos del 15 en adelante. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Dios vuelve a confirmar lo que ha dicho. Abraham, tú eres un personaje que actúa como tiene que actuar. Yo soy fiel en mis promesas. Y cuando tú has actuado de esta manera, confirmas precisamente la fidelidad de mis promesas. Y es algo tremendamente claro. Pero Dios sabe que tanto Abraham como Sara, como otros personajes, vamos desapareciendo de esta vida. Nuestra vida es una vida que dura 70, 80, 90, algunos llegan a más de 100, como en el caso de Abraham, pero se acaba. Pero Dios tiene preparado lo que hay después de nosotros. A veces nosotros nos angustiamos tremendamente pensando en qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mis nietos, aunque no hayan nacido, qué va a ser, qué va a ser. Bueno, todo está en manos de Dios y es curioso cómo aparece aquí. Fíjense lo que dicen los versículos del 20 en adelante. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a sus hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Gitlaf y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio también a Teba, a Gaham, a Tajas y a Maca. El futuro de Isaac ya lo tengo preparado. Y el futuro de los que vengan después de Isaac ya lo tengo preparado. Tú no lo sabes, ¿eh? Pero hay una chica por ahí que se llama Rebeca que va a cruzarse en la vida de tus descendientes y que va a tener un papel muy importante al cruzarse en la vida de tus descendientes. Y tú no la conoces porque es una niña en estos momentos, pero eso ya está preparado por mí. Y eso es algo que pasa también en nuestra vida. De repente nosotros pensamos, bueno, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hija? ¿Qué va a ser de mí? Y Dios ya ha ido moviendo las piezas como si fuera una jugada magistral de ajedrez
para que efectivamente las cosas vayan en la dirección de su voluntad. Abraham, seguramente en aquel entonces, le dijeron, bueno, pues que sepas que Nacor, tu hermano, ha tenido hijos, y además el otro ha tenido estos hijos, y además de la mujer tiene otros de la concubina, pues cuánto me alegro, ¿no? Y crecen bien y sanos, bien, estupendo. Pero lo cierto es que Dios está actuando a través de piezas cuyo movimiento nosotros ni siquiera podemos imaginar. Cuando aquí dice Betuel fue el padre de Rebeca, Moisés ya nos está adelantando que va a aparecer una Rebeca con la que nos vamos a encontrar en pocas semanas y vamos a ver cuál es su importancia. Y Dios va preparando nuestra vida y va preparando la vida de nuestros hijos. Y aquí se produce otro episodio que por eso estudiamos al lado del capítulo 22, y es el capítulo 23. Y dice así en el capítulo 23 y versículos 1 y 2. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Sara muere. Y uno dirá, pues claro, en algún momento se tenía que morir. No. Sara muere, pero reflexionen en esto. ¿Sara llega a ver a su hijo casado? No. ¿Sara llega a conocer a los hijos de su hijo, que van a ser la descendencia de Abraham? No. Sara muere. Y a veces abandonamos este mundo sin llegar a conocer cosas que hubiéramos deseado conocer. Porque Dios tiene dispuesto que sea así. Yo hay multitud de veces que pienso en mi abuela materna y que pienso en cosas que le hubiera gustado conocer a mi abuela materna. Le hubiera gustado conocer a mi hija, por ejemplo, y no llegó a conocerla. Le hubiera gustado conocer que yo me había ido a vivir a Estados Unidos. Por supuesto, la pobre mujer ni lo vio siquiera. Y hay muchas cosas que seguramente no vamos a ver en este mundo y nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado conocer a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ver a nuestros hijos en una situación de estabilidad, ver que han contraído matrimonio debidamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde un punto de vista humano, eso es comprensible, nos gustaría. Pero Dios tiene sus planes y no necesariamente encajan con los nuestros, porque también tiene sus tiempos, y sus tiempos no necesariamente son nuestros tiempos. Y Sara vivió mucho, 127 años son muchos, pero lo cierto es que en un momento determinado murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y entonces cuando murió ni su hijo estaba casado, ni conoció a sus nietos, ni vio que su descendencia se prolongara, sino que murió, y Abraham lo único que pudo hacer fue ir a hacer duelo por Sara y llorarla. Y además sucede otra cosa en la muerte de Sara que es para reflexionar en ella. Este capítulo 23 parece que está aquí metido para contarnos detalles que no tienen ninguna importancia y sin embargo son bastante relevantes. Abraham se levanta, versículos 3 y 4, y dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mí. Abraham no tiene dónde sepultar a su esposa. Durante décadas ha estado vagando por la tierra de Canaán. Durante décadas fue obediente a la orden de Dios de salir de Ur, donde estaba bastante bien, era su cultura, era su lengua, era su ciudad, y sin embargo dejó todo para obedecer a Dios. Y han pasado las décadas. No le ha ido mal. Tiene el hijo de la promesa, pero no tiene ni siquiera el tamaño de una caja de zapatos para sepultar a su mujer que acaba de morir. Es más, y este detalle es importante, en el versículo 3 dice, habló a los hijos de Het. Los hijos de Het no eran cananeos, eran hititas. Los hijos de Het eran un pueblo indoeuropeo, como son los alemanes, o como son los persas, o como son los noruegos, que habían llegado del norte, de la actual Turquía, hasta Canaán. No era gente de Canaán, pero era gente que sí tenía tierra en Canaán. También eran, en buena medida, inmigrantes, pero eran inmigrantes que habían conseguido hacer fortuna, que habían conseguido establecerse.
Y de hecho, pues claro que tenían bienes raíces, aunque eran extranjeros. Abraham no lo era, y cuando se refiere a los hijos de Het, en el versículo 4 dice, extranjero y forastero soy entre vosotros. Yo he llegado después que vosotros, tampoco soy un cananeo, yo soy un mesopotámico, en realidad soy un abiru, un hibrid, un marginado que viene de Mesopotamia, y no tengo, a diferencia de vosotros, que también sois extranjeros en esta tierra, ni siquiera un trozo de terreno. Este es el boliviano, venezolano o argentino que llega a Miami y se encuentra a los cubanos, que tampoco son americanos, pero que ya llevan establecidos tiempo y tienen sus casas, sus negocios, etcétera, y de pronto se dirigen al cubano, que es tan poco norteamericano como él, y le tienen que decir, somos realmente extranjeros y forasteros en medio de vosotros. Pero él está hablando a gente que también es extranjera, para decir, yo todavía soy más extranjero. Vosotros os habéis establecido en esta tierra, tenéis terrenos, tenéis campos, tenéis hijos que ya son más cananeos que heteos, que hititas. Yo no, yo soy extranjero y forastero. Y necesito que me deis la propiedad de una sepultura para poder sepultar a mi esposa. Ahora, fíjense en la actitud de Abraham, que es más extranjero que los extranjeros y más forastero que los forasteros, porque Abraham no empieza hablando como un ser superior. Que sepáis que toda esta tierra va a ser mía y de mi descendencia, creo que deberíais ir dándome ya un trozo de terreno. Vamos a irlo adelantando. Abraham es un personaje de una enorme cortesía, que no se siente superior a los hititas, a pesar de que los hititas sean tan extranjeros y forasteros como él lo pueda ser. Quizá con menos años de extranjería, pero también lo son. Es una persona cortés y es una persona que no se siente superior. Y la respuesta de ellos es bien notable. Fíjense que todos los detalles son tremendamente importantes. Versículos 5 y 6. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Vamos a ver, Abraham, tú no eres una persona que destaque por tierras. No tienes dónde caerte muerto, literalmente. No tienes dónde sepultar a tu mujer. No tienes un pedazo de territorio. Tú no eres una persona a la que apreciemos por el dinero que pueda tener. Fundamentalmente la riqueza en la antigüedad, prácticamente hasta el siglo XIX-XX, siempre ha sido la tierra, porque de la tierra es de la que recogemos el producto que nos permite comer. Los que piensen que no es así hoy en día andan muy equivocados. El robo, el expolio, el latrocinio de tierras en otros países hoy en día es igual que a lo largo de la historia de la humanidad, porque de todas formas nadie se puede comer un trozo de oro, ni una perla, ni un recipiente con uranio. Seguimos dependiendo de lo que da la tierra. Y esta gente en ese momento ve a Abraham, que no tiene un trozo de tierra, y lo que les llama la atención no es que no tenga tierra o que no tenga bienes o cosa parecida. Nosotros te apreciamos porque tú eres un príncipe de Dios. Ahora fíjense en esto porque es enormemente importante. En Abraham no es importante tener tierra, no la tiene, ni siquiera para enterrar a su mujer. No es importante la riqueza que pueda tener. No es importante su origen. Claro que eres un extranjero y un peregrino entre nosotros. Lo que es importante es que nosotros sabemos que eres un príncipe de Dios. Es tu autoridad espiritual. Ahora, esta no es una autoridad espiritual que a Abraham se confiere. Como de pronto hay alguno que se sube a un púlpito y dice que es un apóstol o que es un profeta y se da a sí mismo una autoridad que por regla general no tiene ni por aproximación. Se la ha inventado y se la ha dado, como si yo subo aquí y digo que soy el archipámpano de las Indias, sin ninguna base. Es esta gente que a pesar de que no comparte la vida de Abraham, ni cree lo mismo que Abraham, sin embargo reconoce que hay una autoridad espiritual. Esto es algo que tendríamos que tener muy en cuenta. Cuando la gente se acerca a nosotros, y es gente con la que tenemos trato, y es gente que no necesariamente comparte lo que nosotros creemos, ¿cómo nos ven?
La importancia que nos atribuyen es porque tiene una casa tan impresionante que tiene que tener dinero. La importancia que nos atribuye es porque tenemos una influencia de carácter político o social o económico. La importancia que nos atribuye es porque, no sé, a lo mejor aparecemos en medios de comunicación. O la importancia que nos atribuye es la de decir, este hombre no tiene ni siquiera un pedazo de tierra que pueda decir que es suyo, pero es un príncipe de Dios en medio de nosotros. Porque la importancia que dan a Abraham es la importancia de la autoridad moral. Y lamentablemente, la autoridad moral es algo, y la autoridad espiritual es algo que cada vez importa menos, incluso entre medios de creyentes. La gente se autonombra profeta, apóstol, lo que sea, aunque no sean ni profetas, ni apóstoles, ni cosa que se le parezca, y ellos se la dan. Eso es disparatado. La autoridad moral y espiritual es algo que se percibe cuando existe, no cuando la impones o la quieres imponer sobre los demás. Y en el caso de Abraham, yo no creo que fuera por allí diciendo que soy un príncipe de Dios y al final se lo acabaron creyendo. El viejo este sabrá lo que dice. Sino que la reacción de ellos es evidente. Tú eres así y no te vamos a negar un sepulcro para tu difunta. ¿Y qué pasa entonces? Pues Abraham sigue siendo un personaje enormemente comedido, cortés, educado, que en absoluto aparece engreído soberbio. Fíjense en el episodio, porque esta es una forma de compraventa que para los que además durante años hemos ejercido el derecho y nos interesan las formas legales, resulta prodigiosa. Dice en el versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. Si efectivamente, queridos amigos hititas, queréis que tenga esa tierra, hay una persona que tiene un terreno. Yo no voy a hablar directamente con él, no creo que pueda ser digno de hablar con él. ¿Seríais tan amables de mediar delante de Efrón, hijo de Zohar, para que me venda ese territorio? Versículo 9, para que me dé la cueva de Macpelá, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón geteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Respuesta de Efrón, que se coloca a la misma altura de cortesía de Abraham. Por supuesto, es más, te la doy. Te ruego que aceptes esta cueva y la heredad donde está la cueva para sepultar a tu muerta. Si tratamos a la gente a patadas, lo lógico es que nos devuelva a patadas. Si por el contrario actuamos con cortesía, puede que te den una patada, sucede a veces. Pero siempre es más fácil que recibas una respuesta de cortesía. Y la respuesta de Efrón es, no, yo te la doy, no hace falta, yo te la doy. Es simplemente una respuesta de cortesía, pero evidentemente muestra cómo la conducta de Abraham predispone positivamente. ¿Y qué hace entonces Abraham? Se aprovecha y dice, oye, pues mira, me parece muy bien, porque esto va a ser de mis descendientes a la vuelta de una serie de años, me quedo con la tierra y se acabó. No, Abraham no pretende privilegios, no regatea y paga. Y fíjense la manera en que lo hace, porque también es muy cortés. Versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. No, ¿cómo vas a dar eso gratis? No, tú dime lo que quieres por tu tierra y yo te la pago para sepultar a mi muerta. Respuesta de Efrón, de nuevo enormemente cortés. Versículo 14. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta.
Esto es un ejercicio de elegancia oriental. No, dime lo que quieres que yo te lo pagaré. Pues estos son 400 siclos, pero entre tú y yo, ¿qué son 400 siclos? Entrégamelos, quédate con la tierra y la cueva y sepulta a tu muerta. Y entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Esto se parece a los tratos comerciales de hoy en día, como dirían en mi España natal, como un huevo o una castaña. Hay dos personas que se tratan con cortesía para una transacción, que no humillan al otro y que además no le retuercen el brazo a la espalda a ver si conseguimos que en vez de por 400 siclos no salga por 100. Y hay toda una manera de ver la vida en esto. Si en una transacción económica, aunque sea para sepultar a tu difunta, sabes actuar de esa manera, si la otra persona actúa de esa manera, bueno, hay alguna esperanza para esa sociedad. Si por el contrario, en vez de ser así, lo que estás viendo es cómo engañas al otro, cómo consigues sacar algo del otro, y si puedes, cómo se lo quitas al otro, evidentemente esa sociedad está en muy mala situación. Y desde luego en ningún momento Abraham dice, esta tierra es mía, me la ha prometido Dios, ya te puedes ir largando, Efrón, que aquí ocupas un terreno que no es tuyo. Es toda una muestra de cortesía, de educación, de hacer las cosas como Dios manda, verdaderamente sorprendente. No crean que este episodio está aquí para que sepamos cómo eran las transacciones comerciales en el siglo XVIII a.C., aunque es interesante también desde el punto de vista de la historia y de la arqueología. ¿Y qué pasa entonces? Versículos del 17 en adelante. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Ahora fíjense también en esto que parece una descripción que no tiene más sentido. ¿Llegó Sara a ver siquiera un palmo del terreno de la tierra prometida en propiedad de Abraham? No. El primer pedazo de tierra fue un pedazo de tierra que fue para su sepultura. Ella no llegó a verlo. Abraham lo compra, y lo compra además de una manera ejemplar, después de que Sara ha muerto. Llegó Sara a ver a su hijo, que tenía otros hijos, por lo menos se casaba, había encontrado una buena chica, como decía mi abuela materna. No, tampoco. Y el propio Abraham, cuando finalmente adquiere un pedacito de esa tierra, lo adquiere, como dice aquí, porque lo recibió de los hijos de Het, de los hititas, también extranjeros, que se habían establecido en la tierra de Canaán. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios hace las cosas a su tiempo. Las cosas que Dios hace no son muchas veces a nuestro tiempo, ni como nos gustaría a nosotros que fueran, pero están bien hechas como Él las hace. Y en ningún momento ha perdido las riendas, el control o la soberanía sobre la situación. Y en medio de este relato, en el cual nos enteramos de cómo Abraham en algún momento dijo que me quedo sin hijo, me quedo, y menos mal que creo que Dios lo puede levantar de entre los muertos, porque me voy a quedar sin hijo. Y no levanta durante 3 días la vista. Y Sara se muere sin haber visto cómo su hijo tiene hijos o ni siquiera se casa. Y no hay ni siquiera un lugar donde sepultar a Sara. Dios se está moviendo. Y el autor de Génesis, incluso en uno de esos versículos que siempre nos saltamos cuando leemos la Biblia, porque están llenos de nombres raros, de gente que no sabemos quién es, y encima se pronuncian de una manera muy difícil, de pronto señala a Rebeca como diciendo: Dios está manteniendo y controlando la situación. Sara ha podido morir. Abraham, el único pedazo de tierra que va a tener,
Es ese que compra y además para sepultar a su mujer. Tiene unos arbolitos alrededor, pero con seguridad no era muy grande. Era una cueva con un pequeño terrenito que lo circundaba. Pero Dios está actuando y actúa a su tiempo y de la mejor manera. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto de Génesis hoy? ¿Sí? A ver, me voy a adelantar un poquito, pero en Génesis 26 habla también de cuando Isaac hizo lo mismo que Abraham Sí. con su esposa ante el rey de Gerar, Abimelech. Entonces mi pregunta es esa, o sea, ¿es el mismo Abimelech? Porque Bueno, fueron más de 40 años. Posiblemente no, pero Abimelech parece que era no un nombre propio, sino un título real. Es decir, igual que el emperador alemán se llamaba Kaiser, que era una palabra que derivaba de César en latín, y el emperador ruso se llamaba Tsar o Zar, que es otra palabra que deriva de César en latín, o el emperador romano se le conocía como el César. En el caso de estos reyes de Canaán, parece ser que el nombre era Abimelech. Abimelech significa el rey es mi padre. Y muy posiblemente, en vez de ser un nombre de pila, un nombre personal, era un nombre de la autoridad. Igual que Faraón era el equivalente al soberano de Egipto, ¿no? Seguramente no era el mismo personaje, era un descendiente del que conoció a Abraham. Con eso adelantamos un par de semanas. Sí. César, el hecho de que Abraham tenga que sacrificar a su hijo, que fue lo que le pidió Dios, es algo que se asimila mucho al sacrificio que hizo más adelante Jesucristo. Dios entregando a su Hijo Jesús por nosotros. Sí, con una gran diferencia, y es que efectivamente Abraham finalmente no tiene que entregar a su hijo y no lo sacrifica, y sin embargo en el caso de Jesús es obvio que muere en la cruz. Sí, ese paralelo se suele trazar a veces, lo que pasa es que es un paralelo que no es del todo exacto. Isaac no murió en ningún momento. Fue obediente, se dejó atar, se dejó colocar sobre el altar del holocausto, pero finalmente su padre no le tocó ni un pelo de la ropa, ¿no? Esa es una diferencia bastante importante, ¿no? Ahora, si el paralelo se traza en la obediencia de Isaac, etcétera, sí, hay un paralelo, claro. Para alabar mi gran Redentor Señor, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. Jesús, el nombre que da paz, rompe la esclavitud. Su amor, su gracia y su poder disipan la inquietud. Mi gran maestro y mi Dios, ayúdame a cantar, a esparcir por doquier el honor de tu nombre sin par. Él rompe el poder del mal, del pecado y su prisión. La sangre de Jesús limpió mi alma del turbión. Oíd, naciones, su voz. Oíd, pecadores hoy. Cristo el Señor os llama a Él, os libra del error. Jesús, el nombre que da paz, rompe la esclavitud.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.